Hola gente, en este vídeo os voy a hablar de la empresa Back Market. Os dejaré el link en la descripción. ¿Y quiénes son Back Market? Pues es una web de ventas dedicada a la electrónica de consumo, pero hay que mencionar que son productos reacondicionados. E imagino que algunos preguntaréis ¿qué es un producto reacondicionado? Pues bien, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Ahora bien, esta definición deja muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿cuál era el estado del producto? Es decir, segunda mano, un producto con la caja arrugada o simplemente abierta. O no sé, que le falta algún elemento. ¿En qué consiste el reacondicionamiento? ¿Meterlo en una caja nueva? ¿Revisarlo visualmente? ¿Probarlo para asegurarse de que funciona? ¿Cambiar sistemáticamente algún componente? Pues según Back Market, todos los dispositivos han sido revisados y restaurados por expertos para asegurar que todo funcione correctamente. Y os preguntaréis, ¿cómo conocí esta página o por qué compré aquí? Bueno, pues simplemente un amigo quería vender su iPhone y empecé a mirar precios en internet. En ese momento descubrí esta página. Los precios eran realmente bajos. Generalmente son más bajos que los precios de vendedores privados. Entonces pensé en buscar un teléfono con buen rendimiento y sobre todo con buena cámara. Y cuando encontré el Samsung S10 Plus no me pude resistir. Pero claro, no conocía la página y tenía algo de incertidumbre, ya que ahora está muy de moda pagar a perfiles falsos para que dejen buenas reviews sobre algo. Así que estuve como un par de días viendo opiniones sobre esta empresa en otros lugares como Reddit. En general, la gente se quejaba sobre el producto en sí, pero no sobre que fuera una estafa. Así que me decidí a correr el riesgo, ya que prometen un mes de devolución si no estás satisfecho, 12 meses de garantía y envío en menos de 2 días. Lo de la garantía será o será, puesto que esta página tiene vendedores certificados por ellos mismos. Pero si el vendedor deja de ofrecer servicios en esta página, a ver quién lo encuentra luego para reclamar una garantía. Así que para mí lo primordial es que venga bien y testearlo completamente durante el primer mes que tenemos de devolución. Después de comparar precios, como dije, mi primer móvil fue el Samsung S10 Plus. Compré este teléfono porque a pesar de tener unos 2 años, sigue siendo un muy buen terminal. Y está bastante devaluado dado a su edad. Pagué por este teléfono 217 pounds, que creo que será algo así como unos 250 euros. Ellos en la página ofrecen 3 estados o grados en los terminales. El peor es el más justo, es decir, un terminal que funciona bien, pero estéticamente puede tener algún arañazo o desperfecto. El segundo grado es en buen estado, entiendo que aparentemente como un mes de uso. Y luego tenemos el estado excelente, que generalmente son terminales prácticamente nuevos, los cuales se han sustituido alguna pieza o algo así. En este caso, la diferencia del peor al mejor era 50 euros. Y aunque no es mucho dinero, 50 euros sobre 200 me parecía mucho para ser 2 terminales idénticos. Puesto que al ser ya un terminal antiguo, el cual no pretendo tener por años, sino más bien disfrutar de él al máximo, si comprara el más caro, quizás tenga más cuidado o pierda esos 50 euros rápidamente por no cuidarlo. Mi intención era tener un terminal potente y sobre todo con buena cámara, ya que ahora uso el Poco X3, que es un terminal increíble, la cámara cumple y el rendimiento es espectacular para su precio, pero nunca podremos comparar un gama media con un gama alta. Y ahí es donde destaca el Samsung, con su estética cuidada y muchísimos más extras que probablemente casi nunca use, pero están ahí. Como por ejemplo la pantalla AMOLED 4K, sensor de huellas debajo de la pantalla, carga inalámbrica, carga reversible con cable e inalámbrica, estabilización óptica para las cámaras y muchísimas cosas más. Ya haré un vídeo comparativo de rendimiento y especificaciones para ver si ha merecido la pena el cambio. Como podréis ver, el terminal aparentemente está impecable. No tiene ningún arañazo profundo ni nada que parezca que tiene mucho uso. Lo único que he encontrado ha sido un micro arañazo en la pantalla, pero es como un punto. Es difícil de ver incluso con la pantalla apagada. Y la verdad es que me esperaba un terminal mucho más deteriorado. Además, el detalle de añadir el cable y el cargador es estupendo. Así que después de esta gran alegría, a los 2 días de comprar este, pedí un Samsung S20 Ultra. Pero esta vez lo pedí en el mejor grado, es decir, en excelente estado, pensando que este vendría prácticamente nuevo, incluso precintado, como ya había leído en algún comentario. Y bueno, me llevé una gran decepción. El teléfono no está en malas condiciones, está muy bien, pero yo tenía unas expectativas quizá demasiado altas. El teléfono podríamos decir que está igual, incluso algo peor que el primero,
con lo cual esto de los grados dependerá del criterio del vendedor. En principio, yo quería comprar este teléfono del mismo vendedor, pero era mucho más caro, así que me fui al más barato que encontré en la página, que realmente tenía buenas reviews, así que confié en la página nuevamente. De todas formas, ambos teléfonos están en muy buenas condiciones. He comprobado todo el hardware y lo único que me queda es la batería, ya que en el iPhone puedes comprobar cuántos ciclos de carga tiene el teléfono y la vida útil de la batería, pero en cambio en Android creo que no hay ninguna manera de saberlo a ciencia cierta. Con lo cual, yo lo que hago generalmente es usar una aplicación que me mida el consumo y los tiempos que logras con las baterías. En la mayoría de los casos, uso la aplicación AcuBattery. Esta aplicación analizará el tiempo de carga y descarga de la batería. También podremos ver el consumo de cada aplicación y mediante el muestreo de todos estos valores sacará una media para estimar cuál es el estado actual de la batería. Entiendo que cuanto más uses esta aplicación, más exacto será el valor. Como conclusión, debo decir que me ha parecido muy rentable comprar en esta página. Realmente se los recomiendo a cualquiera, aunque eso sí, yo no compraré aquí un modelo muy nuevo o que tenga un precio muy elevado, ya que a pesar de todas estas garantías que prometen, siempre habrá riesgo. Pero para terminales como el Samsung S10 Plus, que sigue siendo un terminal con un rendimiento increíble y unas especificaciones que ningún gama media tiene a día de hoy, me parece que es más que recomendable su compra. Y esto sin olvidar que si no te gusta, te devuelven el dinero y ellos corren con los gastos de devolución. Así que nada, espero que os sea de utilidad esta página para comprar algún chollo y nos vemos pronto. Un saludo.